nombre es Alirio Prada. En este momento me encuentro en uno de mis negocios que conquisté sacrificando en Hoguera Santa de Israel. Yo llevo participando 10 años en la iglesia. En los primeros 5 años yo escuché hablar de la Hoguera Santa de Israel y durante esos 5 años nunca yo sacrifiqué en verdad, porque en mí había mucha duda, en mí había mucho miedo. Las dudas que yo tenía era que yo escuchaba hablar que la plata era para los pastores, que no había necesidad de sacrificar, que eso uno salía adelante solo con la fuerza de uno. Y eso para mí me llenó mucho de duda y me bloqueó. La duda me llevó al punto de yo coger el sobre, todas las campañas yo cogía los sobres y yo colocaba cualquier cosa. La duda no me dejaba sacrificar en verdad, yo colocaba cualquier ofrenda y yo hacía eso cada campaña. Durante 10 campañas duré haciendo lo mismo. Debido a esas dudas, mi vida se tornó peor de lo que era antes de yo llegar a la iglesia, porque mi vida económica no avanzaba, mi vida económica era peor de lo que yo había llegado. Mi situación económica era muy crítica porque yo quedé un tiempo sin trabajo y mi esposa era la que cogió las riendas de mi hogar. Para mí era muy frustrante, yo siendo el cabeza de la casa y vivir en esa situación para mí era muy humillante. En mi casa afectó la situación económica muchísimo porque debido a eso no había para la comida, no había para el mercado y eso me llevó a discutir mucho con mi esposa. Ella me criticaba mucho a raíz de que yo iba a la iglesia y mi vida no cambiaba. El peor momento que yo viví con mi esposo fue cuando ya mi esposo trabajaba y yo nunca veía la plata de él. Entonces a mí me tocó tomar la rienda de la casa, respondiendo por mis 2 hijos. Económicamente respondía por todo. Entonces yo dije, no más, mi esposo va a la iglesia, yo no veo ningún resultado, no más, yo me separo de él. Y así fue, yo me separé, nos separamos 2 años por causa de eso. Yo le dije a él, o es la iglesia o soy yo porque usted va a la iglesia y yo no veo ningún resultado. Entonces, ¿qué está haciendo? Eso yo lo puse a él entre la espada y la pared. Para mí era muy frustrante esa situación, porque yo sabía que había una solución dentro de mí, yo sabía, y yo no hacía nada para cambiar esa situación. Entonces eso para mí se tornó un problema más grave aún. Debido a todos los problemas que yo tenía con mi esposa, en la vida económica, en la salud, preciso en ese momento el pastor estaba hablando de la Hoguera Santa de Israel una vez más. Y en ese momento en mí nació una indignación y ahí fue cuando yo tomé la decisión de lanzarme al altar, arrancar las dudas que había dentro de mí y quitar ese bloqueo que me está impidiendo de sacrificar. En Hoguera Santa de Israel yo sacrifiqué una moto que tenía, trabajé todo ese mes, la cuota que tenía que pasarle a mi hijo, todo lo que tenía, todo lo puse en el altar. A partir de ese momento mi vida comenzó a cambiar, recuperé a mi esposa, mi vida económica también cambió, monté mi primer negocio, todo comenzó a cambiar. Recuperé la paz que yo no tenía, la confianza en Dios. Vino otra Hoguera Santa y yo ya sabía cuál era la puerta, cuál era el camino para alcanzar las bendiciones de Dios. Mayor sacrificio yo di en el altar. Ese dinero lo pude reunir vendiendo una camioneta que tenía. Para mí representaba mucho porque era el medio de transporte que yo tenía. Era en ese momento lo mayor que yo tenía y desprenderme de esa camioneta para mí era muy duro, era ir contra los deseos de la carne. Para mí en ese momento entendí que ese era el sacrificio que Dios me estaba pidiendo. Después que yo hice esta prueba con Dios, mi vida cambió por completo. Hoy mi vida es diferente, es transformada. Hoy en día tengo 2 negocios, tengo un hogar bendecido, me casé con mi esposa, tengo una casa. Mi hogar es totalmente transformado, es una bendición. Tenemos nuestros 2 hijos, tenemos nuestros 2 negocios que yo nunca me imaginé de verdad tener lo que tengo hoy en día. Un hogar bendecido, mis hijos, mi propia casa porque nosotros vivíamos arrendados, donde nos humillaban y hoy en día, gracias a Dios, doy gracias a Dios porque Él es el dueño de todo lo que tenemos, es Él. Mi vida económica hoy en día es una vida buena, estable. Hoy en día como lo que yo quiero, le doy a mis hijos, a mi esposa lo que yo quiero. Mi vida cambió totalmente. Hoy yo le digo a usted que me está viendo, que no tenga duda, que no tenga miedo,
que no se deje vencer por esas dudas y por ese miedo, que sacrifique, que es allí en el altar donde Dios tiene las grandes bendiciones para ustedes.